Bienvenidas a Fortaleciendo mi Mundo Interior. Yo soy Giselle Cárcamo y trabajo en un centro intercomunitario de paz y justicia. Coordino un programa de justicia para la mujer. Este es el primer episodio de 5 y nuestro episodio se llama Conectando con nuestra fortaleza emocional. Hemos invitado a una reconocida psicoterapeuta, su nombre es Ereri Contreras. Ereri tiene 25 años de experiencia, tiene una maestría en terapia familiar y mucha experiencia con minorías étnicas, especialmente con latinos. Bienvenida, Ereri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar aquí con ustedes en este proyecto tan bello. Linda. Bueno, gracias por acompañarnos y hoy día vamos a tener un tema muy simple, pero muy importante y fundamental para el desarrollo de nuestra estabilidad emocional. Vamos a hablar sobre las emociones. ¿Mm? ¿Qué nos puedes decir sobre las emociones, Ereri? Pues este es un tema que tú sabes, me encanta. Desde que empezamos a diseñar este proyecto, pienso que si las mujeres aprendemos a conectarnos con nuestras emociones y manejar nuestros sentimientos de la manera más óptima, bueno, le estamos dando todas las herramientas para estar seguras, exitosas y poderosas. Así que encantadísima de platicar sobre las emociones y los sentimientos. Y bueno, como todo, empecemos contando qué son las emociones, ¿no? Las emociones en sentido práctico son la respuesta que nuestro cerebro genera ante una experiencia, es una sensación. Las emociones son biológicas, si bien se generan a través de que tenemos un estímulo, una experiencia y entonces tenemos una sensación. Esas son las emociones. Los sentimientos son a través de nuestras experiencias que hemos tenido en la vida, es cómo las interpretamos, es qué pensamos de ellas, qué creemos de ellas, si son buenas, si son malas, si son útiles, si no son útiles, si se deberían sentir o no se deberían sentir. Entonces, los sentimientos es cómo lo interpretamos, son los valores, es como una traducción. Entonces, las emociones son biológicas, los sentimientos son personales. Cada persona le pone un sello de cómo interpreta, cómo siente esa emoción basado mucho en su experiencia personal. Entonces, por eso es que todas las personas nos emocionamos, pero todas las personas sentimos de manera diferente y en proporciones diferentes, porque tiene que ver con nuestras experiencias personales, con nuestra historia, con nuestros valores, cómo crecimos, con nuestras experiencias familiares. Nuestras familias nos enseñaron a aplaudir ciertas emociones como el éxito y la competencia y que seas favorito y amado y algunas familias no toleran la tristeza ni que la gente se sienta vulnerable ni tampoco triste, entonces hay familias que no lo promueven y así hay experiencias en la vida cuando hemos pasado por cosas muy difíciles como trauma, que me encanta que tú vas a platicar de trauma después, que son, el trauma es una experiencia que nos marca, que nos deja cicatriz en las emociones o en el alma, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que los sentimientos es como interpretamos esta realidad, es esta emoción que estamos sintiendo. Entonces, tenemos las emociones y tenemos los sentimientos. Las emociones quiere decir en emociones es movimiento. Entonces, es súper importante que nosotros aprendamos que las emociones se nos fueron dadas para darnos movimiento. Las emociones son como un compás, como una brújula, que nos permiten dirigir nuestras acciones. Entonces, es muy importante que entendamos que las emociones tienen un comando, tienen una instrucción, tienen una razón para movernos. Por ejemplo, hay muchos especialistas que dicen que hay más de 7,000 emociones, ¿no? ¡Wow! Pero han concluido, es interesante, ¿no? A lo mejor a veces uno piensa que son poquitas y no, son más de 7,000. Y algunos especialistas han
concluido que es muy parecido, las emociones son muy parecidas a los colores. Son 4 primarias y a través de esas se generan todo el universo de las emociones que existen. Y tenemos que es la alegría. 4 emociones primarias. Uh-huh. Ajá, de esas combinadas se dan todas las 7000 diferentes emociones que puede Uh-huh. experimentar el ser humano. Entonces, es muy importante que entendamos que las emociones tienen una función, tienen un propósito. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de las básicas, que es la tristeza, el enojo, uh-huh, el miedo y la alegría, ¿no? uh-huh. Estas son las 4, y con estas 4 se construyen todas las emociones. Entonces, cada una de ellas tiene un comando, tiene una emoción, tiene una dirección, un propósito. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de enojo, el enojo tiene un propósito de movimiento. El enojo quiere que huyas, que te muevas, que dejes, te, que te muevas de ese lugar. Ajá. También tiene el propósito de defender, ajá, de como que, de que tengas que mover las cosas, retirar las cosas. Puede ser que tú te retires o que los demás se retiren, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos enfrentando una situación donde tenemos que tomar una decisión de dejar algo o alguien, uh-huh, a veces, y muy uh-huh, seguido, empiezan a haber muchos conflictos entre esa pareja o en la familia. Por ejemplo, muy, muy común cuando los hijos se van a casar o cuando se van a ir a la universidad, cuando van a dejar la casa por situaciones que ya se saben de vida, uh-huh, usualmente empieza a haber como un montón de problemas. Antes de casarse, la pareja empieza a pelearse un montón y también empieza a pelearse los hijos con los papás, pero es porque el enojo está generando el muévete fuera del nido, ¿no? Ya me quiero ir. Entonces la gente se llena de valor y se va. Entonces, el enojo, ahorita lo estamos súper reduciendo a algo muy práctico, pero lo que quiero tratar de mandar el mensaje es que el enojo tiene una función de movimiento. De mover. Por ejemplo, la tristeza es un movimiento de quedarse, de detenerse, es lo de opuesto. reducir la velocidad. Uh-huh. Claro, es lo opuesto. Y también, por ejemplo, mientras el enojo es hacia afuera y empujar hacia afuera, la tristeza tiene mucho la función de reflexión, como de checar y mucho de aprender de la historia, del pasado. Entonces, muy frecuentemente cuando estamos sintiéndonos muy tristes es que estamos conectados con el pasado, con la experiencia pasada y tiene la misión de que tengamos que aprender del pasado, ¿no? Entonces, la tristeza tiene una intención de detenernos, a veces para procesar cosas. Por ejemplo, cuando perdemos algo o perdemos a alguien o cuando hemos pasado por una situación muy difícil y estamos tristes, lo que el cuerpo necesita es como meterte en tu capullo y Uh-huh. detenerte a que te puedas recargar tu energía. Ajá. Entonces, la tristeza tiene una función de detener, de ponerlo más despacio, de parar, pero también como de introspección, como de análisis hacia adentro, Hacia de adentro. que cheques qué hay, ¿no? Para que puedas aprender de lo que pasó, para que con lo que venga lo puedas procesar de mejor manera. Uh-huh. Así el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la alegría, por supuesto que es una emoción que todo el mundo nos encanta experimentar, pero tiene la función de como de querer más, entonces nos pone en modo creativo, nos pone a descubrir, nos pone curiosos, entonces nos abre los sentidos como para poder estar abiertos a más cosas, ¿no? El miedo tiene la función de protegernos. Se nos fue dado para que podamos tener, para prevenir cosas, para planear, para Ajá. que podamos detectar que por ahí no, ¿no? Entonces, todas las emociones se nos dieron como herramientas, pero es muy importante acordarnos que las tenemos que usar y además que tenemos que reconectarnos con ellas, porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad y en nuestras historias Uh-huh. no se nos ha educado para reconectarnos con ellas. Ajá. De hecho, casi siempre las andamos medio negando, no tenemos tiempo para ellas y siempre queremos estar experimentando solo las agradables o las positivas. Y se nos olvida que las otras que se consideran no positivas o no tan buenas son muy importantes, son sabias, nos dan sabiduría, nos permiten recalibrar, reconectarnos, recargar la pila. Y cuando no lo hacemos, entonces nos empezamos a agotar emocionalmente, a agotar nuestras relaciones,
se nos acaba la energía. Por eso es muy importante. Por eso el título de esta conversación, y que creo que es súper importante, especialmente para las mujeres, es que no le tengamos miedo a nuestras emociones. A las mujeres se nos ha dicho de broma y de en serio que somos muy emocionales, que somos muy chillonas, y no. Lo que tenemos que reconocer es que nuestra sensibilidad es un talento, es una fortaleza, y que aprender a entrar a ellas, conectarnos con ellas, caminarlas, es muy importante, porque a través de ellas vamos a recuperar sabiduría, vamos a recuperar serenidad, vamos a Qué recuperar bonito. sentido de las cosas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece esto de las emociones? Miren, número uno que es tan lindo lo que dices que todas las emociones son importantes, ¿no? No hay buenas, no hay malas. De repente hay algunas que son un poquito más fáciles y otras un poquito más difíciles que manejar, pero todas, absolutamente todas, tienen una función y vienen a darnos un mensaje. Y nosotras tenemos que escucharlas, tenemos que conectarnos, tenemos que recibirlas, ¿no? Eso es algo que me parece súper Sin importante miedo. de decir, porque Ujú, muchas de nosotros nos pasamos la vida negándolas, ¿no? O ujú. tratando de que no interfieran con lo que estamos haciendo, o tratando de no verlas, y cuando lo más lindo es recibirlas, conectarlas, conectarnos y recibir ese mensaje, ¿no? Qué bonito lo que dices. Exactamente. Es muy poderoso. Entonces, por eso es muy importante que recordemos que debemos darnos un espacio para conectarnos con Ah, ellas, y cómo nos reconectamos con ellas, porque están adentro de nosotras siempre. Entonces, basta con reconectarnos, que ahí va a estar nuestra brújula, nuestro consejero, ¿no? mm, Este, es a través de darnos, primero, tiempo, tiempo para que lo podamos escuchar. Y no se trata de horas, ni días, ni meses, sino segundos, minutos, que podamos calidad. decir, estoy sintiendo esto, Ujú. uh -huh, y en este momento que estoy sintiendo esto, respiro profundo, 4 segundos, inhalo, 4 segundos, exhalo, entonces me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? Y ahí voy a encontrar el nombre de la emoción. Y después del nombre de la emoción, me pregunto qué me está tratando de decir. Y a través de sentirla, de mapearla, de hablarla, conmigo misma, no tengo que andarla confesando con el mundo, pero conmigo misma. A través de eso estoy recargándome, estoy recuperando mi sabiduría interna. Entonces, muy importante, muy, muy, muy importante. Las mujeres estamos agobiadas por mil actividades, mil deberes, y en nuestra cultura, especialmente la latina, se nos enseñó a amar en sacrificio. Y la Ujú. primera persona que se sacrifica es uno. Entonces, estamos súper entrenadas para no existir, para borrarnos en nombre del amor. Entonces, súper importante que recordemos que en Súper nombre del amor entrenadas nosotros para también debemos ser borrarnos parte de en ese nombre amor. del amor. Uh -huh. ¡Wow! Eso sí Entonces, que estuvo fuerte. súper importante, sí, ¿verdad? Que es Súper súper importante entrenadas recordar que para nosotros nos borrarnos merecemos en amor. nombre del amor. ¡Wow! Ujú. Entonces tenemos que reentrenar nuestra mente para decir, yo también me merezco ese amor. Ese amor que doy a mis seres queridos, o a mi mundo, a mi trabajo, a mis actividades, también me lo merezco yo. Ujú. Y no es egoísmo, es parte de ser amado, ¿no? Entonces, por eso es súper, súper importante en esta plática. La fortaleza interior viene de reconectarnos con nuestra sabiduría, porque a través de conectarnos con nuestras emociones nos sincronizamos. De hecho, la parte donde uno se enferma, que luego vamos a platicar sobre cómo se enferman las emociones, cuándo se enferman, y etcétera, en el siguiente Ujú. capítulo. Pero es muy importante que entendamos que cuando las emociones se acumulan, se hacen nudo, cuando no se hablan, cuando se niegan, cuando se ocultan, cuando hay vergüenza, cuando hay secretos, lo que Ujú. pasa es que el cuerpo se empieza a enfermar, ¿no? Se enferma la mente, también nos enfermamos con dolores de verdad, dolores de cabeza, dolores del cuerpo, del pecho, de la espalda, etcétera. Se llama somatizar, que también tú vas a estar platicando de eso después con otros invitados. Ujú. Entonces, lo que estamos platicando hoy, que es lo que queremos que nuestras mujeres escuchen, aprendan, es a sentirse cómodas con reconectarse con sus emociones. Son súper importantes, son herramientas, son valiosas, y no hay nada de malo. Ujú. Ninguna es mala, ni ninguna es inútil. Todas son muy sabias y llegan a nosotros para darnos información. Por eso es muy importante detenernos y pensar en ellas, con ellas, y procesarlas. Ujú. ¿Qué tal? Esa parte de las emociones es bello, ¿no?
Me encanta y me encanta que hagas esta invitación para darnos ese tiempo, ese momento, ¿no? De conectarnos con nuestras emociones. De pronto no tenemos que resolver todo en esa Ujú. conexión, pero simplemente las tenemos que aceptar y las tenemos que recibir. Y tenemos que, ok, o sea, hoy día estoy enojada, ¿no? No me siento bien, de pronto no voy a tener interacciones muy saludables, de pronto hoy día no voy a tomar decisiones importantísimas en mi vida porque sinceramente tengo un enojo, una rabia, ¿no? Entonces, pero lo acepto, ¿no? Lo reconozco y no aparento como que nada está pasando conmigo, ¿no? Me parece súper saludable. Y me pregunto también qué pasa Exacto. cuando, Y ¿no? Cuando no lo aceptas, cuando lo reprimes, ahí es donde sí, viene lo que tú dices, ¿no? Cuando las emociones se enferman. Bonito. exactamente. Y muy importante que nos recordemos que cuando decimos, ay, es que yo no me puedo dejar sentir porque soy bien impulsiva, o porque soy bien emocional, o porque soy muy chillona, etcétera, hay que aprender a hablarnos positivo. Ajá, no, la palabra decreta, la palabra nos describe. Entonces, súper importante que aprendamos a hablarnos con amor. Especialmente siempre que nos hablamos de nosotras mismas, para nosotros mismos, hay que hablarnos con amor, con mucho respeto, porque somos una gran cosa, somos Mm, una gran creación, ¿no? Entonces, mm, pero es muy importante que cuando hablamos de las emociones, no le tengamos miedo. Se nos ha hecho creer que es que somos peligrosas y que las emociones son peligrosas y que las mujeres somos muy emocionales. Las mujeres somos las más asertivas. Cuando se han tomado decisiones importantes en la vida, siempre hay una mujer liderando ese proyecto, aunque la historia no lo cuenta así. Pero es muy importante que entendamos que la conexión con las experiencias, con las sensaciones, no nos hace frágiles, no mm, debemos ocultarlas, no debemos tener miedo. Lo que ujú, debemos aprender es a conocerlas para, como las estamos platicando, podamos organizarlas de manera que nos dé información y luego tomamos una decisión. La mm, parte donde se vuelve no muy útil es cuando actuamos sin conocerlas muy bien. Eventualmente, cuando uno se hace maestra de sus emociones, no importa que actúes rapidísimo porque las conoces muy bien y estás en armonía contigo. Pero cuando es un problema? Cuando la gente actúa bajo la emoción, o sea, bajo lo que estoy sintiendo en ese momento, bajo el pero no lo estoy impulso. pasando con todos los filtros que Ujú. se necesita, ajá, para tomar una decisión sabia. Más bien es un impulso, como lo estás diciendo. Entonces, súper importante para nosotros como mujeres, no somos emocionales así como locas, no, somos sensibles. Y esa, lejos de ser una cosa mala, es una cosa súper padre, es una herramienta, es un talento que lo que tenemos que hacer es aprender a conectarnos, comunicarnos con ella, capturar la información y luego procesarla para poderla poner en el lugar correcto y darle dirección. El Ujú. problema de nosotras es que la negamos, las cortamos, las dejamos en el segundo cajón porque son más importantes otras Mm, o de otros emociones, ¿no? Entonces, muy importante cuando estamos hablando de reconectarnos con nuestras emociones, es primero el propósito de a partir de ahora prométete que vas a hablarte con respeto, vas a hablarte con amor, vas a hablarte con la intención de decidir que tú tienes un lugar y te mereces un lugar y tus emociones también, contigo, todo el combo es perfecto y bello. El ujú, segundo, como dijimos, es la respiración. Ajá. La respiración nos conecta con nosotros, nos conecta con nuestra paz interna. ujú, Súper importante. Así estás en el caos terrible. Ajá. Si tú cierras los ojos y respiras profundo 4 segundos adentro de inhalar y 4 segundos de exhalar por la nariz al inhalar y por exhalar por la boca, con 3 veces que lo hagas vas a sentir como tu cuerpo se relaja. Y en el momento que se relaja, entra más oxígeno y entonces tu pensamiento empieza a tener más opciones. mm, Entonces podemos procesar las emociones de manera más funcional. Por mm, eso la respiración es vital para reconectarnos con nuestra fortaleza interior. Vital. No importa si estás trabajando, si estás cansada, si no puedes dormir o si estás en ujú, un caos de que la vida te está bombardeando con estímulos, ujú, respira. Son escasos 20 segundos y con ujú. esos vas a reconectarte contigo, vas a permitir que vuelvas a recargar tu pila. La otra, que es muy común, es que aprendamos a vivir en el presente. Ajá. Hay Uh, que educar a nuestra mente que no se vaya tanto al futuro ni tanto para atrás, ¿no? Eso es Tampoco no ese es básico un para problema, mí. Eso que es aprendamos en elemental. eso. Ujú.
Ujú. En el Entonces, aquí y en el pues ahora. es aquí ahora, ajá. Y por supuesto que hay que aprender del pasado y hay que aprender porque estamos aprendiendo, es una lección, ¿no? Pero no muy atrás, ni con muchas culpas, ni vergüenza, ni hubieras, porque entonces termina siendo muy pesado y las emociones se Ujú, congestionan. ujú, Entonces, muy, muy importante que recordemos, siempre en la vida estamos jugando un rol de estudiante y maestro. Siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier relación, en cualquier momento de nuestra vida estamos siendo estudiante y maestro. Ajá. Entonces, cuando estamos enfrentando una emoción, cuando estamos procesando un sentimiento, es importante que yo me pregunte qué estoy aprendiendo, qué debo aprender. Ajá. mm, Y cuando le doy la vuelta hacia el lado maestro, es qué oportunidad tengo yo ahorita en estas circunstancias de enseñar algo, ¿no? De trascender. Porque acordémonos que a partir de que nosotras modelamos cómo, pues el mundo que está a nuestro alrededor también aprende a mm, manejarlas. ujú, Ajá. Ya sea, por ejemplo, o porque tú como maestra en tu mundo, ya sea mamá, compañera, amiga, hermana, hija, estás coachando, ¿no? Entonces, muy importante que entendamos que este rol de maestro-estudiante es siempre en un continuo de aprendizaje. Entonces, nuestras emociones nos dan información, si ujú, nos conectamos con ellas en silencio, en estos segundos de paz interna, recupero la información, ujú, la puedo procesar, ahí ujú, encuentro mi sabiduría y me va a decir qué es, qué tengo que hacer, qué es lo que debo cambiar, porque nuestras emociones son auténticas, ellas sí no se van a filtrar, ¿no? Y entonces yo puedo mapearlas, escribirlas y después decido qué hacer con ellas. Es súper importante que entendamos que no porque las veo, las reconozco, me conecto con ellas, entonces tengo que actuar inmediatamente. Por eso la gente tiene mucho miedo a conectarse con sus emociones, porque cree que debe actuar inmediatamente. No, lo que se debe hacer es tenerlas bien monitoreadas, bien vistas, bien habladas contigo misma, ujú. para que entonces cuando vas poniendo todas las piezas juntas, el rompecabezas tiene forma y entonces vas a saber para dónde es el norte y dónde es el sur. Ujú. La confusión se acaba. Erieri, Por eso es cuando muy dices importante conectar con ellas. mapeadas, ¿a qué te refieres? Como que las escribes o como describes en qué parte de tu cuerpo está sientes la emoción? ¿Qué cosa es exactamente mapear? Tal cual lo estás diciendo. Cuando hablamos de mapear, imaginemos un mapa, ¿no? Pero es así como, ¿dónde lo siento? ¿Cuándo lo siento? ¿Qué tan Mm, intensamente lo siento? Y podemos decir del 1 al 10, 10, ¿no? O 5 o 3. ok. Pero así vas conociendo ciertas experiencias que causan más impacto que otras. A Mm, veces ciertas personas nos producen irnos a 10 rápido, ¿no? Entonces es súper importante que podamos decir dónde la siento, cuándo la siento, cuánto la siento, ok. por cuánto tiempo la siento. Ajá. Y usualmente cuando ha sido exitoso, cuando me ha ido bien, cuando me siento bien de cómo se desarrolló, ¿qué Ujú, hice? Porque así mm, podemos ir para atrás ujú, y ver, replicar, volver a repetir ujú. lo que hicimos bien. Y así es como uno se vuelve maestra de sus emociones, cuando uno puede Mm, usarlas, pero porque se vuelve una habilidad, no porque es así como magia, sino porque uno aprende a usarlas a favor. Es una ujú, herramienta, ujú, literalmente una herramienta. ujú. ¿No? Entonces, esas son parte de las razones para o de las formas de cómo desarrollar nuestra fortaleza interior. Ajá. Es la otra que es súper importantísima, es darte la oportunidad de vivir, de sentir, de experimentar, de pensar el estado de gratitud, el dar gracias, ¿no? Oh, El sentirte afortunado de, y llena la línea, ¿no? Me siento en gratitud, estoy muy agradecida de, siento que esto de verdad es algo importante para mí, lo agradezco. Los especialistas dicen que cuando logramos experimentar gratitud, ajá. la sensación, la emoción de gratitud Ujú. reduce la experiencia de depresión. Ajá. Mm, Genera una neuroquímica tan poderosa, tanto como hacer ejercicio, por ejemplo. Es muy mm, potente. Imagínense, ese es solo un pensamiento. Entonces, cuando uno educa su pensamiento para estar en estado de gratitud, y no mundo rosa y de mentirita y falso, no, uno tiene que encontrar
¿Qué es el estado de gratitud para ti? ¿Cuándo te Genuino. has sentido agradecida? Ajá, súper, súper genuino. Porque cada persona cuando aprende a estar en gratitud, entonces conecta a su yo más importante, ¿no? Entonces, si tú practicas la gratitud en las mañanas, en las tardes, cuando las cosas están confusas, cuando las cosas no van bien, no solo cuando las cosas están bien, ajá, entonces la gratitud genera un estado de serenidad. Entonces, si recapitulamos, cerramos los ojos, hacemos la respiración y inspiramos un estado de gratitud, y nos conectamos con la emoción, ahí estás generando el puente completo a tu fortaleza interior. Ahí estás en tu yo más sabio, en tu yo más sereno. Ajá. Súper importante que tengamos paciencia, porque nuestra cultura no se nos ha enseñado a caminarlas, a disfrutarlas, a escucharlas. Entonces a veces queremos todo así rapidísimo. Tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? Y créanlo, las emociones son súper sabias que saben el tiempo perfecto. Las cosas en su tiempo correcto generan unas respuestas asombrosas. Las cosas en el tiempo incorrecto, aunque sea la decisión correcta, no sabe igual. Entonces, por eso es muy importante hacer sincronía, porque ellas también nos van enseñando el tiempo. Entonces, ese es el arte de la fortaleza interior en una forma así como condensada. Qué bonito. Es entender que todo está dentro de nosotros. No es así como siempre dicen, ay, búscalo dentro de ti y luego tú, ¿y dónde? No. Entonces, ¿dónde? En hablar con tus emociones. Entonces, súper importante entender. Yo siempre le digo a las mujeres con las que trabajo que nos imaginemos que es como un bloque de mármol, ¿no? Así, o de piedra. Que lo que tenemos que hacer es cincelar, es quitar, ¿no? Es labrar para que quede la forma que queremos. No necesitamos nada de afuera, más bien necesitamos quitarnos, quitarnos miedos, quitarnos historias que ya no nos pertenecen, cosas que ya son del pasado, ¿no? Dudas, falsas creencias, etcétera. Entonces, es muy, muy, muy importante que nos conectemos con nuestras emociones porque a través de ellas, si las usamos correctamente, vamos a sentirnos muy poderosas, con mucha energía, con mucha capacidad de crear, de enfrentar. Entonces, recordemos para cierre, sensibilidad no es fragilidad. Sensibilidad es una fortaleza. De hecho, como las palmeras, las palmeras son de los árboles más fuertes que hay en la naturaleza, porque logran doblarse completamente en el huracán y vuelven a su forma original. Entonces, nosotras las mujeres tenemos que aprender a flexibilizarnos, a conectarnos con nuestras emociones para ser como las palmeras, que cuando venga la adversidad, cuando los vientos vengan fuertes, podamos doblarnos, pero podemos regresar sin que nos rompamos. Entonces, la fortaleza no tiene que ver con rigidez ni con dureza, sino tiene que ver con la capacidad de poder caminar por nuestras emociones, conectarnos con ellas y poderlas manejar de manera que estén a favor. Cuando las organizamos, entonces tenemos muy claro el qué y el cómo. Y eso nos da mucha serenidad. Y ese es el principio de encontrar nuestra fortaleza interior. ¿Qué te parece? Brillante. Wow, eso es un montón de información. Es como que, wow, como que esa sincronía, esa armonía, el vivir en gratitud, el vivir en el presente, el desearlo, el buscar el momento, en tomarse ese tiempo, son cosas que realmente no son muy difíciles de hacer. Y es siempre ser conscientes que la sabiduría está en nosotras mismas y el poder existe en nosotras mismas, ¿no? Me encanta esa figura de la palmera, ¿no? De la resiliencia de la palmera, que es algo que también vamos a hablar en uno de nuestros capítulos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Ereri. Qué claridad. Tengo mucho para reflexionar, mucho para aprender, para modelar. Y te agradezco este espacio. Qué bonito. Gracias de corazón. Un súper placer, de verdad. Siempre generar una fraternidad entre nosotros las mujeres debe ser un deber y un privilegio, un gozo, ¿no? Solamente para cerrar, a veces me preguntan que qué libros leer para que uno esté trabajando esto. Me gusta
Me gustaría recomendar, hay 3 libros que a mí me encanta trabajar con las mujeres cuando están descubriendo su fortaleza interior. El primero es el de Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, de Oidín Dupeirón. Es un cuento bellísimo, en una sentada te sientas, no es heavy, no está duro. Y los otros 2, que son con los que empiezo, que me gustaría mucho, mucho recomendar, son de Don Miguel Ruiz. El primero es el de los 4 cuerdos, y el segundo es La maestría del amor. Estos 2 libros hablan de muchas cosas que luego vamos a ir platicando, pero ¿por qué se relacionan con las emociones? Porque las emociones se decretan. Las emociones, a través de que les demos palabras, toman forma, poder y tienen una intención y dirección, que eso es lo que estamos tratando de trabajar aquí. Entonces, altamente recomendados. Léanse Los 4 cuerdos, La maestría del amor y El Colorín Colorado. Es un cuento bellísimo para reinventarnos las mujeres. Gracias. Como me ha encantado hablar con Eredi, Eredi también nos va a acompañar en nuestro segundo episodio y vamos a hablar de qué pasa con esas emociones cuando se enferman, ¿no? ¿Qué pasa con esas emociones? ¿Cómo podemos describir nosotros la salud mental? ¿Cuáles son los estigmas? ¿Por qué no podemos hablar de, por qué no le damos la prioridad que merece? ¿Por qué no queremos hablar de ella? ¿Cuáles son los mitos y las realidades? Eso va a ser el tema de nuestro segundo episodio de Fortaleciendo mi mundo interior. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Ustedes se habrán dado cuenta que esto es una conversación bastante informal, entre amigas, súper coloquial. Casual. Acá no hay director de sonido ni de iluminación. Acá es como es. Estamos grabando simplemente este momento íntimo de comunión, de conexión entre nosotras, de diálogo sincero, y lo estamos compartiendo con ustedes con todo el amor que nosotros tenemos y con toda la ilusión de que algo de lo que hemos conversado les toque el corazón y ustedes lo usen, y si les gusta el video, lo compartan, y así más mujeres que necesitan escucharlo se vean beneficiadas. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo de corazón de parte de nosotras y de todo el equipo que está detrás de Fortaleciendo mi mundo interior. Que estén bien y que tengan un buen resto de semana. Adiós. Chao, gracias, un gustazo.